Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un ejercicio para el tema 3 de base de datos en el que vamos a emplear tanto el lenguaje DDL como el DCL. Es una continuación del ejercicio que hicimos anteriormente, el ejercicio 1. Este lo vamos a nombrar el ejercicio 2, ¿vale? Entonces ya tenemos instalado MySQL en el servidor, en nuestro ordenador, y además tenemos el Workbench como cliente gráfico, ¿vale? Tenemos el usuario root por defecto, que es el administrador, y vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Aquí en un script he creado un archivo vacío y he puesto lo que son las sentencias. Bueno, he creado una serie de comentarios, pero vamos a ir haciendo cada una de las sentencias y vamos a emplear lo que ya hemos dicho, ambos lenguajes, tanto el lenguaje de definición de datos como el de control de datos, ¿vale? Entonces vamos a empezar creando una nueva base de datos. Este ejercicio es diferente del anterior porque la idea es que vayamos viendo cómo van el tema de las sesiones con distintos usuarios y además vamos a emplear otro tipo de lenguaje que es el de los permisos y el de la creación de usuarios, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a crear una base de datos si no existe. Create database si no existe y le vamos a llamar base de datos 03 juego, ¿vale? Aquí podríamos haberle empleado, podríamos haber puesto también, en vez de database, podríamos haber puesto aquí esquema, ¿vale? De la misma manera. Es decir, que podríamos haber hecho perfectamente o esquema o base de datos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ejecutarlo. Sabéis que con la tecla control y enter ejecutamos esta única línea o bien le damos al rayo. Como veis aquí, la base de datos se ha creado. Yo aquí en esquemas lo voy a refrescar y vais a ver que el usuario root pues ha creado una base de datos ahora mismo vacía llamada base de datos juego. Bien, vamos a crear un usuario llamado alumno en la máquina local. Es decir, vamos a crearlo lo podemos hacer directamente aquí, como hicisteis en la unidad 1, en usuarios y privilegios, y podemos crear aquí la cuenta, pero nosotros lo vamos a crear usando la sintaxis SQL, ¿vale? Entonces, ahora mismo soy el administrador, soy root, entonces vamos a crear un usuario, create user, y vamos a ponerle el nombre del usuario, alumno, eso es, y ahora arroba, le vamos a indicar que únicamente se conecte en el servidor local. ¿Qué significa eso? Pues que si queremos hacer una conexión remota desde otro servidor de nuestra red o desde internet, pues no va a poder. Únicamente este usuario va a tener permiso en esta misma máquina que en la que yo tengo el servidor instalado, ¿vale? El usuario se va a llamar alumno y aquí identify le vamos a poner cuál es la clave. Identificado por, vamos a poner una clave sencilla para acordarnos, ¿vale? Vamos a ejecutarlo y ahora el usuario se ha creado. Nosotros aquí, voy grabando esto de aquí para que no se me vaya. Si nos vamos a usuarios y privilegios, pues ahora mismo no tendríamos que salir y entrar. Es decir, si yo salgo de la sesión, vamos a ver si me deja, y vuelvo a entrar, pues en los usuarios podemos ver cómo el usuario se ha creado. ¿Ve? Aquí es donde está, donde podríamos limitar nosotros desde dónde se puede conectar. Ahora mismo es solamente desde la propia máquina, por eso ponemos localhost. Si hubiéramos puesto un porcentaje, pues significa que se puede conectar desde cualquier host, desde cualquier lugar. También podemos utilizar comodines para habilitar o deshabilitar, para otorgarle distintos rangos de IP en las que se pueden conectar. Entonces, bueno, ya hemos creado el usuario. Ahora vamos a darle permiso a este usuario para poder crear, eliminar. Bueno, aquí podríamos haber puesto, en vez de poner esto, podríamos haber puesto la coletilla, porque si lo ejecuto de nuevo, fijaros que me da un error. Entonces, es mejor poner si no existe, lo mismo que hacemos nosotros cuando creamos las tablas. Creamos el usuario si no existe, perdón que no lo he ejecutado, y de esa manera ya no me da el error, sino que me da un warning. El usuario ya existe, por lo tanto no se crea, ¿vale? Y así evitamos que se genere un error en la base de datos. Bien, estamos en la base de datos 3. Esto es el lenguaje de control de datos, como estamos diciendo, ¿vale? Aquí hemos utilizado el lenguaje de definición de datos para crear la base de datos y aquí estamos utilizando el lenguaje de manipulación de datos para crear el usuario. Vamos a asignarle algunos permisos a este usuario, ¿vale? Todas estas cosas que estamos haciendo las podemos hacer de forma gráfica, es decir, yo tengo aquí el usuario, como veis, y tengo demasiado ampliado igual no puedo ver todos los... Bueno, aquí tenéis distintas opciones para ese usuario, incluso darle un rol, ¿vale? Por ejemplo, DBA es el administrador de base de datos. Pero también podemos darles permiso, ya os digo, debería de poner esto un poquito más chico, pero bueno, por la resolución, de determinados permisos, privilegio a este usuario concreto. Por ejemplo, para que pueda modificar una tabla, crearla, borrarla, ejecutar una sentencia, hacer una inserción,
aquí tenemos los distintos permisos. Evidentemente, el root, como veis aquí, tiene todos los permisos posibles y tiene pues todos los privilegios que tiene. También podemos otorgar privilegios específicamente para una única base de datos. Yo le podría decir que para esta base de datos nada más, pues tenga tales privilegios, ¿vale? Todo esto se puede hacer de forma gráfica, pero también con el lenguaje SQL, que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, para otorgar un permiso a un usuario vamos a utilizar la sintaxis comando grant, ¿vale? Ya le indicamos qué tipo de permiso queremos asignar a ese usuario. Por ejemplo, yo voy a utilizar el permiso create, el drop y el alter, ¿vale? Recordamos que el create, por ejemplo, para crear una base de datos, el drop es para eliminar una tabla, el alter para modificar una tabla, etcétera. Bien. Y se lo vamos a asignar a todas. Si yo pongo esto así, estamos asignándolo a todas las bases de datos. Es un comodín. Sin embargo, yo voy a asignárselo únicamente a mi base de datos, la que acabamos de crear ahora mismo, que es base de datos 03 juegos. Y o sea, aquí indicamos cuál es la base de datos y aquí cuáles son las tablas, porque yo puedo especificar también los permisos no solo a las bases de datos, sino también específicamente a cada una de las tablas. En este caso le estamos diciendo que vamos a crear estos permisos sobre toda esta base de datos y en todas las tablas. ¿A quién? Pues al usuario, al usuario, pues este que hemos creado nosotros aquí. ¿Vale? A este usuario le vamos a otorgar estos tres permisos. Si lo ejecutamos, ¿vale? Se han creado correctamente, habría que refrescarlo. Es decir, nos vendríamos aquí. No sé cómo lo podemos refrescar. Si salimos y entramos en la sesión, pues sí veríamos cuáles son los roles que hemos creado. Ahora mismo no, así que voy a salirme de la sesión, voy a entrar de nuevo. Igual hay una forma de refrescarlo, pero yo ahora mismo no lo sé. Entonces vamos a irnos aquí a los usuarios y vais a ver como el usuario alumno, para la base de datos esta en concreto, que es la de juegos, le hemos dado estos tres permisos, ¿vale? Esos permisos los tenemos aquí. El create, el alter y el drop. Son los tres que hemos creado. Después podemos, por ejemplo, si quisiéramos consultar una tabla, pues el select, insertar, actualizar, borrar, ejecutar un procedimiento, mostrar una vista. Y aquí tenéis todas las distintas opciones para esta base de datos. Bien, ya lo tenemos creado. Ahora vamos a crear una nueva sesión con este nuevo usuario. Y vamos a ver que yo ahora mismo estoy aquí con el root y estoy viendo todas las bases de datos. Sin embargo, si yo me conecto con este nuevo usuario, pues solamente podría ver la base de datos esta, que es a la única que le he otorgado el permiso. Por lo tanto, vamos a irnos aquí al inicio y vamos a crear una nueva conexión. La conexión la vamos a llamar, pues, yo qué sé, alumno, y le vamos a llamar, este es el ejercicio 2. Así le vamos a llamar a la conexión. El hostname, este o localhost, es lo mismo. El usuario lo vamos a poner alumno. Y ahora vamos a probar si funciona. Y ahora me pide la clave que le hemos puesto 1, 2, 3, 4. Entonces, si le hacemos así, se ha autentificado correctamente. Por lo tanto, ya podemos crear la conexión. ¿Vale? Si le damos aquí, ya tenemos la conexión creada. Es decir, teníamos esta que estamos autentificados con el usuario root y esta que estamos autentificados con el usuario alumno. Si os fijáis aquí, en los esquemas únicamente ve la base de datos a la que tenemos permiso. Sin embargo, aquí el root pues tiene toda esta base de datos. ¿Vale? Todo tiene permiso de esto. Bien, esto lo vamos a ejecutar ahora como alumno, es decir, con la sesión de alumnos. Tenéis que tener en cuenta, para que entendáis el ejercicio, de que estamos conectándonos con dos personas diferentes. Tenemos dos conexiones establecidas. Con la del root, que la tengo aquí a la izquierda, y con el alumno, que tiene menos permiso, aquí a la derecha. Por lo tanto, algunas de las instrucciones que tenemos aquí las voy a ejecutar como alumno y otras como root. Si lo hacemos como root, sabemos que va a tener permiso para todo, pero alumno en este caso solamente le hemos otorgado estos tres permisos. Bien, nos autentificamos como el nuevo usuario y creamos una tabla llamada personal con los campos y de persona, autoincremental, nombre, apellidos, etcétera, ¿vale? Pausarlo si queréis, yo lo tengo aquí escrito en un papel, así que lo voy a hacer directamente, así no tengo la chuleta. Además, crea un índice con los campos, tal. Vale, pues lo voy a hacer como alumno, es decir, aquí, perdón, como alumno, voy a copiarme esto de aquí. Lo voy a hacer aquí en este script. Vamos a ponerlo así para que se vea un poquito mejor. Bien, entonces vamos a ir creando lo que es la base de datos. En este caso, hacíamos como hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a marcar lo que es la base de datos 03 juegos. Lo ejecuto, ¿ves? Eso lo he escrito mal. Base de datos 03. Lo he puesto en mayúscula. Juegos. Vale, ya tenemos seleccionada la base de datos y ahora vamos a crear la tabla.
pues era create table, le ponemos el nombre de la tabla. Si queréis le podemos poner si no existe, le vamos a poner el nombre de la tabla, que es personal. Y ahora, entre paréntesis, y siempre finalizando un punto y coma, pues vamos a ponerle cada uno de los campos. Bien, empezamos. Y de personal, que va a ser un entero, lo vamos a poner también auto incremental, ¿vale? Para que solamente eso vale para los campos de tipo entero, para que automáticamente se vaya metiendo los números correlativamente, ¿vale? Y es una clave primaria. La clave primaria la podemos poner aquí directamente. Primary. También tendríamos la opción de ponerlo al final de la tabla y crear una constraint, ¿vale? El nombre, que lo vamos a hacer un bar chart de 20, ¿vale? Una longitud de 20. El bar chart ya hablamos, creo, en el anterior vídeo de que es una longitud variable. Solamente vamos a ocupar el espacio que tenga ese campo en concreto, no los 20 bytes, en este caso 21. Y lo vamos a considerar que no admita valores nulos, es decir, que sea un campo obligatorio. Los apellidos, que va a ser varchar de 40, también que no admite valores nulos. Ya os digo, esto también lo podemos hacerlo de forma gráfica. La fecha de nacimiento, que va a ser tipo date, este sí lo vamos a poner opcional. Y ahora aquí podemos poner, si hubiésemos querido, en vez de poner este, pues podemos poner aquí directamente primary key, y entre paréntesis podemos haber puesto esto. Si yo quito esto de aquí y lo pongo como lo pongo, y lo pongo de esta manera, también sería válido, ¿de acuerdo? Bien, aquí porque me está... Ay, aquí he puesto un off, por eso me está dando un error ahora. ¿Vale? Es decir, que si yo quitara esto, sería igualmente válido. La voy a dejar... ¿Vale? Cuando son más de un campo, sí obligatoriamente lo tenemos que poner al final. Está como me sobra. Y después vamos a poner un índice, ¿vale? El índice, que me lo están pidiendo aquí, cuando es de un campo lo podemos poner directamente... bueno, índice no, un campo único. En este caso, un índice lo vamos a crear directamente aquí. Vamos a poner index. Ya os digo, podemos crear una constraint. Los campos que vamos a meter en el índice: apellidos de forma ascendente, aunque no es necesario, por defecto es ascendente, y nombre de forma ascendente, que tampoco es necesario, ¿vale? Si quisiera ponerlo descendente, pues desk, ¿vale? Esto no hace falta ponerlo porque es opcional, y si no se pone es que es ascendente. Bueno, pues vamos a crear la tabla. Vamos a ejecutar esto y la tabla se ha creado. Si nosotros refrescamos aquí, vais a ver cómo la tabla está creada, ¿vale? Esto es por tema de permiso, que hay que otorgar algún permiso más para que se puedan visualizar. Aquí tenemos la tabla y si la queremos visualizar, tenemos aquí los campos que hemos puesto correctamente. A ver dónde está aquí el... ¿Vale? Lo podemos ver perfectamente. Bien, pues seguimos. Lo que voy a hacer es copiarme este, para tener la solución, lo vamos a copiar aquí. Eso lo hemos hecho como alumno. Ahora seguimos. Crea una nueva tabla juego con los campos y de juego también como alumno. Luego me lo voy a copiar. Lo vamos a poner aquí. Y... ¿Ve? Es que no me deja ver, le he dado aquí, pero no me da un error porque no tengo el select asignado a este usuario, por lo tanto no puedo ver el contenido de la tabla. Sí puedo crear la tabla, pero no ver su contenido. Si quisiera ver su contenido, tendrías que meter aquí con el grant el permiso select. ¿Vale? Bien, vamos a seguir como alumno y vamos a crear una nueva tabla llamada juego. ¿Vale? Hemos creado una tabla de personas y ahora vamos a crear una tabla juego. Créate table juego. Vamos a poner aquí también, acostumbrarnos, no exist juego, y vamos a meter aquí los campos. Vamos a echar esto un poquito para abajo para que se vea. Entonces va a ser y de juego, que va a ser un entero. En este caso no lo voy a poner autoincremental, y va a ser la primary. Y después vamos a meter aquí el nombre, que es un varchar de 20, 30, que es no nulo. Después le metemos algunos datos para comprobar algunas cosas, unas más. La descripción, que va a ser de tipo texto, ¿vale? Es un campo de texto grande. La fecha de compra, que lo vamos a poner de tipo fecha, y la idea es hacer una clave ajena, ¿vale? Y el ID comprador, ¿vale? Entero. Es decir, tenemos el juego y el comprador va a ser uno de los personales que están aquí. Es lo que podemos hacer, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos poner una foreign key? Pues o lo hacemos de forma gráfica o lo hacemos aquí directamente. Vamos a poner
No voy a poner todavía el tema de las constraints, eso lo haré en el siguiente ejemplo que haga, ¿vale? De una base de datos completa para que veáis cómo funciona. Bien, bueno, o si no, un poquillo más para adelante lo pongo. Foreign key. La foreign key en MySQL no la podemos poner aquí junto al lado de los campos como hemos hecho la primary key. La primary key, si está formada por más de un campo, la tenemos que poner aquí a continuación de los campos. Pero si es por uno, lo puedo poner aquí directamente en el campo que sea. Sin embargo, la foreign key obligatoriamente la tenemos que poner al final, ¿vale? Indicamos entre paréntesis cuál es la clave ajena. En este caso, la clave ajena es ID comprador y a qué tabla apunta, ¿vale? Que sería a la clave principal de la otra tabla. Entonces se pone referentes, hace referencia a la tabla personal, al campo ID personal, ¿vale? No tengo aquí, no he dibujado yo en lo que es el modelo entidad-relación porque solamente voy a utilizar dos tablas, pero se entiende que este campo va a ir, en el modelo relacional va a ir subrayado discontinuo y va a tener una flecha que va a apuntar a este campo de aquí, ¿vale? Así reflejaríamos nosotros lo que es una clave ajena. Bien, pues vamos a ejecutar esto para que veáis. Estamos como alumnos, recuerdo. Si lo ejecutamos me da un error. ¿Por qué? Antes sí me ha dejado crear la tabla, pero en este caso no me ha dejado crear la tabla. ¿Por qué? Porque para meter una clave ajena necesita unos permisos adicionales. Además te lo está diciendo aquí. Te dice que la tabla no existe, te da error. Referencia comando denegado al usuario tal. Es decir, que necesitamos un permiso adicional, permiso de referencia, para que podamos crear una clave ajena. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irnos de nuevo al usuario root, que es el que tiene permiso de todo. Y aquí hay que añadir el permiso de referencia. Por lo tanto, vamos a otorgar el permiso de referencias a la base de datos 03 juegos, todas las tablas, pero al usuario alumno arroba. ¿Vale? Si yo ejecuto esto como root, eso ya me va a dar la posibilidad de ejecutar esta tabla. Ahora mismo me va a seguir dando el error. Bueno, para que esto sea efectivo vamos a salirnos de la sesión de alumno y voy a volver a entrar. 1, 2, 3, 4, lo voy a guardar para no tener que estar metiéndolo. Y ahora sí me va a dar la opción de crearla. Si os fijáis, al ejecutarlo, ahí no estoy marcando la base de datos. ¿Vale? Ahora sí me deja crearlo con la foreign key. Vamos a comprobar. ¿Vale? Tenemos aquí la tabla personal, que si os fijáis aquí tenemos los campos hechos y en la foreign key, bueno, es que no me deja verla. Perdón, es que estoy hablando personal, es juego. A ver, foreign key, exactamente, ¿vale? Aquí tenemos la clave ajena. Está diciendo que esta es la constraint, el nombre que le ha generado a esa clave ajena, ¿vale? Es un nombre que se le utiliza para poderla eliminar y modificar. Hace referencia a la tabla de personal y de nuestra tabla, el ID comprador, hace referencia a la tabla personal al campo ID persona, ¿vale? Y estos son lo que son las restricciones de integridad, que la podemos cambiar aquí, con DLT cascada, etcétera, etcétera. Eso ya hablaré. Bien, por tanto me lo ha creado correctamente. ¿Vale? Tenemos aquí ya la tabla creada. En verdad lo que hemos hecho es exactamente igual que antes, lo que pasa que, vamos a copiarnos este código aquí, lo que pasa que antes no teníamos permiso, perdón, copio, antes no teníamos permiso como alumno para hacer el foreign key y a otorgarle el permiso de referencia, pues ya me permite como alumno pues crear la tabla con su clave ajena. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con el siguiente. Bueno, ahora como alumno, o sea, como alumno vamos a intentar crear lo que es un usuario nuevo, ¿vale? Entonces nos venimos aquí como alumno y vamos a intentar crear este usuario. Es decir, el alumno normal va a crear el usuario alumno 2. Si yo lo intento ejecutar le da un error, puesto que este alumno no tiene permiso. Por lo tanto, vamos a... Si le hiciera el root sí te lo hace. Pero lo que vamos a ver ahora es que el root le va a otorgar un nuevo permiso. El nuevo permiso se llama create user, que es distinto de create. Create es para crear las tablas, etcétera. Y el create user es para crear usuario, ¿vale? Vamos a darle permiso al usuario alumno que teníamos anteriormente. Y si lo dejamos así, este usuario pues va a poder crear el alumno ya. Es decir, si yo ejecuto esto, le hemos otorgado el permiso de create user.
Significa que si yo me vengo aquí, ahora si lo refresco, voy a salirme y voy a entrar de nuevo, vais a ver como ahora, vaya que no lo había grabado. Ah, bueno, lo había puesto aquí arriba, lo voy a poner aquí abajo. Vais a ver como ahora el alumno va a poder crear un alumno 2. ¿Veis? Y lo ha creado perfectamente. Eso es porque el root le ha otorgado el permiso de crear usuario. ¿Vale? Ahora sí podemos crear usuario, pero para otorgar los permisos que teníamos, tenemos que poner with grant option. ¿Vale? Entonces, si nosotros hubiéramos puesto aquí with grant options, esto permitiría a... ¿qué ha pasado aquí? With lo he escrito mal. Gran create user tu alumno with gran que es option. Y ponemos esta coletilla with gran option, lo que estamos haciendo es que el usuario root le está otorgando este permiso a este usuario, pero él a su vez le va a dar permiso para que otorgue permiso a otros. Es decir, le estamos dando la posibilidad a alumno que pueda otorgar sus permisos a alumno 2, ¿vale? Cosa que si no ponemos esto, simplemente puedo crear el usuario, pero no le puedo dar los permisos que tenía él anteriormente, ¿vale? Entonces, pues, with grant option, ya automáticamente le estaríamos dando a alumno el permiso de otorgar sus propios permisos, ¿vale? No sé si se ha entendido, pero es así. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a continuar. Ahora sí podemos crear usuario, pero para otorgar, eso ya lo hemos puesto aquí. Otorgamos alguno de sus permisos. Vamos a otorgar, por ejemplo, el permiso de... Vamos a hacerlo como alumno. Entonces vamos a venirnos aquí. Vamos a poner grant. ¿Qué permiso le creamos? Por ejemplo, el create on base de datos 03 juego. En esta base de datos, vamos a permitir al usuario alumno 2 que pueda crear tablas, por ejemplo. Sin embargo, no va a poder borrarla o no va a poder hacer otra cosa. ¿Vale? Si yo lo ejecuto, vamos a entrar ahora como alumno 2 y vais a ver que tiene el permiso de crear. Vamos a crear una nueva conexión. Lo vamos a llamar 2. 2. Y la clave es 1, 2, 3, 4. Entramos, fijaros que ahora estamos como alumno 2 y el esquema que vemos es este. Y tenemos aquí lo que son las tablas. Si yo intento eliminar esta tabla, me da un error porque no tiene el permiso de eliminar tablas. Sin embargo, sí podría crear una nueva tabla. Porque el único permiso que se le ha dado es el de create. Y se le ha otorgado el propio alumno, el cual tiene los permisos heredados, o sea, el cual el root le ha dado opción de que pueda otorgar sus permisos, ¿vale? Como root también yo podría otorgar otro permiso. Por ejemplo, vamos a otorgar el permiso de delete. ¿Vale? O sea, que el root puede hacerlo todo. Bien, vamos a ver cómo eliminamos permisos. Vamos a eliminar, por ejemplo, el permiso de... vamos a quitarle al usuario alumno. Vamos a eliminar un permiso. Revoke drop con base de datos 03 juegos en todos al usuario alumno arroba local. ¿Vale? Ay, ¿qué ha pasado aquí? Revoke drop. Que no es al alumno, es del alumno. Entonces from. ¿Vale? El grant es tú y el revoke es from. ¿Vale? Entonces ahora eliminamos el permiso del alumno. Vamos a hacer ahora todas las sesiones y fijaros que si yo entro como alumno, pues los permisos que yo tengo actualmente, bueno, vamos a verlo como root. El usuario alumno, vamos a entrar para refrescar la sesión. El usuario alumno únicamente tiene los permisos alter, create y referencia, que se lo hemos otorgado. Sin embargo, el drop se lo hemos eliminado. Y alumno 2 tiene el create y el delete. Bien, por ahora bien. Vamos a guardar. Vamos a continuar, que ya acabamos prácticamente. Y vamos a cambiar la clave para que veáis cómo se puede con el lenguaje DCL, cómo se puede, aparte de quitar y otorgar permiso y crear usuario, pues vamos a ver cómo le podemos cambiar la clave.
simplemente haríamos alter user, le ponemos el nombre de usuario, alumno arroba localhost, y simplemente poniendo identify by y le ponemos la nueva clave 1, 2, 3, 4. Eso haría 9 identify 8, lo he escrito mal. Vale, entonces le cambiaríamos la clave. Ahora si yo intento entrar aquí como, bueno, claro, espera, tengo guardado, este es el root, como alumno, me da un error porque no tiene la clave correctamente. Vamos, lo puse automático. Vamos a editar la conexión y vamos a comprobarla. Si le pongo aquí 0, 0, 0, 0, ahora sí es correcta. Y si le vamos a cerrar, claro, es que ya automáticamente la he cambiado y sí podemos entrar. Bien, también podemos haber puesto esto. Lo mismo, había algo que era que el password expire, era password expire. Esto lo pongo no viene, creo que no viene en el tema ni nada, pero simplemente es muy útil porque yo hago esto, lo que hace es que cuando entres como alumno te va a pedir el password, porque imaginaros que ponemos un password genérico. En este caso le hemos dicho el 0000, pero te va a obligar a cambiarlo. ¿Ves? El antiguo password, ya le voy a poner 1, 2, 3, 4 y así 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Se le cambia el password y ya podemos entrar. Vamos a ver. Pues algunos más. Cambiamos el nombre del usuario alumno por DAO user. Vamos a cambiarle el nombre del usuario. Ya os digo, todo esto lo podemos hacer aquí nosotros gráficamente. ¿Cómo lo cambiaríamos? Pues sería alter user. Bueno, en este caso alter user no, lo vamos a poner rename. Renómbrame el usuario alumno arroba localhost a DAO user arroba. Y así de esta manera cambiaremos el nombre del usuario. ¿Vale? Tendríamos que crear una nueva. A la hora de intentar conectarnos, pues se queda ahí pillado. Habría que editar la conexión y en vez de alumno ahora sería DAO, pero con todos los privilegios y demás. ¿Vale? Ahora mismo era 1, 2, 3, 4. Entonces entraríamos. ¿Vale? Eliminamos el alumno 2. Pues entonces sería drop user y el alumno 2 sería alumno 2 arroba. Eliminaríamos el alumno, ¿vale? No podríamos entrar ya aquí, puesto que no existe. 1, 2, 3, 4. Me da un error de que no existe ese usuario. Por lo tanto, la conexión ya la voy a eliminar. Bien. Ahora, poner todos los permisos de la base de datos aquí al usuario DAO user. Bueno, esto ya no se puede, lo vamos a borrar. En la versión 8 podríamos crear el usuario automáticamente dando todos los permisos, pero ya no lo podemos hacer. Entonces sería grant all. En vez de poner los permisos create, delete, tal, pues ponemos grant all en la base de datos 03 juegos, en todas las tablas al usuario DAO user arroba. Y entonces ahora automáticamente se convertiría el usuario DAO user en un super administrador porque tendría todos los permisos. ¿Vale? Si queréis, vamos a guardarlo. Si queréis podemos entrar aquí 1, 2, 3, 4 y podemos ver los permisos, bueno, que él tiene. Vamos a verlo como root. Fijaros que aquí tiene todos los permisos posibles. ¿Ve? Lo que no tenemos es el with grant option, que tendríamos que habérselo puesto para que él pueda otorgar sus propios permisos. Bien. Cerramos. Ahí está. Y vamos por último ya. Te he puesto unos cuantos. La creación de índice, ¿vale? Esto sería también parte del lenguaje de DDL, de creación de datos. ¿Vale? Para crear un índice, vamos a comprobar que las tablas que tenemos tienen, estoy ahora mismo como root, ¿no? Ya el tema de los usuarios, creo que más o menos el tema de otorgar permiso y eliminarlo queda relativamente claro. Entonces vamos a ver ahora el tema de las tablas que tenemos aquí, que es esta. Vamos a refrescarlas. Tenemos ambas tablas y fijaros que en juegos, si miramos su... Vamos a quitar esto de aquí. Si miramos sus índices aquí,
por defecto se nos crean varios índices. Uno es la clave primaria, como veis aquí, lo creamos nosotros a la hora de crear la tabla. Y también nos ha creado otro índice, en este caso es ID comprador, que es el que pertenece a la clave ajena. Es decir, la clave ajena también se genera un nuevo índice. En personal pasa lo mismo, como solamente tenemos clave ajena, solo clave primaria, pues en este caso tendríamos aquí la clave primaria como índice. Además tenemos uno nuevo que está compuesto por nombre y apellido, que lo creamos justamente cuando nosotros creamos la tabla. La podéis ver aquí. ¿Ves? Creamos aquí un nuevo índice. Los índices se utilizan pues para el tema de la eficiencia y la velocidad, el tema de la indexación que se llama. Igual que tenemos un índice en un libro, pues nosotros a la hora que se están insertando registros en nuestra tabla, en nuestra base de datos, pues podemos crear un índice para que después las consultas y demás sean muchísimo más rápidas. ¿Vale? Tampoco es conveniente abusar de los índices porque igual a la hora de hacer las inserciones pues se va a ralentizar el proceso. Entonces hay que ver el tema de optimización, cuándo es conveniente y cuándo no crear un índice. ¿Vale? Eso ya entraría es algo más complejo y que no entraría en lo que es en esta unidad y en este tema. Es algo bastante más complejo. ¿Vale? Aquí vamos a ver limitarnos exclusivamente a crearlo y eliminar lo que son los índices. Bien, ya hemos visto que tienen índices creados y vamos a insertar un nuevo índice aquí por apellido y nombre. Bueno, para crear el índice, aquí a la hora de elaborar el ejercicio ya lo había creado anteriormente aquí, ¿vale? El índice, que no era mi intención de ponerla antes, pero bueno, lo hice a la vez, lo redacté. Entonces lo que voy a hacer es borrarlo y volverla a crear con SQL de otra forma distinta. Entonces nos vamos a venir aquí a la tabla personal y voy a eliminar este índice. Y ahora lo voy a crear con SQL. Por lo tanto, esta sería la sintaxis. Créate índice, el nombre que nosotros queramos en la tabla personal por estos dos campos. Si yo lo ejecuto, ¿vale? Aquí en la tabla personal, si la refrescamos, vais a ver cómo se ha creado de nuevo el índice, ¿vale? El índice está formado por estos dos campos. Bien. Otra forma sería ordenando por ejemplo. A ver qué quería yo decir por esto. Sí, mira, en una misma sentencia vamos a eliminar este índice, igual que hacíamos para modificar los campos de la tabla, alter table, base de datos 0, 3 juegos, tabla personal. Bueno, esto sí no estamos ubicados aquí, podemos ponerlo directamente en personal. La tabla personal y vamos a eliminar el índice y el nombre que le hemos puesto anteriormente. Podemos eliminar este índice y además en la misma sentencia podemos añadir un índice que le vamos a poner el mismo nombre o dos, y ahora vamos a poner apellidos de forma descendente y nombre de forma ascendente, para que veáis que se puede. Lo ejecutamos y si refrescamos aquí, vais a ver cómo el índice se ha creado ahora primero por apellido de forma descendente y después por este de forma ascendente. ¿Vale? Bien. Vamos a cambiar ahora la tabla personal. Si os fijáis, en la tabla personal tenemos estos campos y vamos a añadir un nuevo campo que sea único, ¿vale? Que te va a generar otro nuevo índice. El campo único es como si fuera una clave alternativa. Fijaros que la clave principal es ID personal, que es un autonumérico. Pero nosotros podemos meter también el DNI, que puede ser una clave alternativa. Entonces, vamos a añadir un campo nuevo llamado DNI. Le vamos a poner un char de 9 y le vamos a poner que sea de tipo único. Único significa que es una clave ajena, es una clave única. Única significa que cuando yo vaya a meter registros, no voy a poder, para dos registros distintos, no voy a poder repetir el DNI. Algo parecido a lo que es una clave, pero nosotros no la hemos elegido como clave. Entonces, yo voy a meter la persona 1, que es el 1 es automático, Pepito de los Palotes. El DNI, tal. Persona 2, Juanito no sé qué. Pero el DNI no voy a poder ponerle el DNI de Pepe. ¿Vale? No se pueden repetir. ¿Vale? De ahí la clave 1. Vamos a modificar esto. Vamos a refrescar aquí la tabla de personas y vais a ver cómo aquí lo he refrescado. Así sí estabais. El campo DNI de tipo único y si os fijáis automáticamente también el campo único
Igual que la clave primaria, pues te genera un nuevo índice. Bien, ¿cómo eliminamos un índice? Pues simplemente con el... Lo podemos hacer de varias formas, por ejemplo. Que yo recuerde, alter table, drop, index, DNI. Creo que el índice se llamaba DNI, ¿no? Sí, el nombre que se le ha asignado por defecto es DNI. Pues entonces hacemos esto, refrescamos la tabla de personas y veis cómo ya no aparece aquí este campo y no es de campo de tipo único. Hemos eliminado ese índice. Vamos a terminar con el tema de crear una vista. ¿Vale? ¿Cómo se crea una vista? Una vista ya entraría como en la tarea lo hemos puesto y entraría como parte del lenguaje de definición de datos, pero necesitaríamos sentencia SQL para poderlo ejecutar, o sea, sentencia de consulta. Eso lo veremos en el siguiente tema. No obstante, hay un pequeño ejemplo en la unidad y aquí lo vamos a hacer para que veáis. ¿Cómo crearíamos una vista? Pues create view, lo podemos hacer también de forma gráfica. Personal juego, como, y ahora pondríamos aquí una select, es decir, una consulta. Select los campos que queremos poner. Por ejemplo, juego.nombre, coma, el campo nombre de juego, el campo nombre del personal. Vamos a ponerle aquí un alias, y así veis cómo se pone, nombre, entre comillas. Apellidos. El apellido, aquí he tenido que especificar el prefijo de la tabla. Se puede hacer de otra forma, ya lo veremos. Pero para identificar que uno va a ser el nombre del juego y otro el nombre de la persona. Apellido, vamos a poner aquí. Apellidos personas de la tabla juego y la tabla personal. ¿Vale? Y vamos a enlazar ambos campos por el campo de personal es igual juego. Mal. Y de comprador. Es decir, la clave ajena que está apuntando a la clave principal. Esto es una forma de hacerlo, lo podemos haber hecho con un join. Pero bueno, ¿vale? Básicamente, vamos a ocultar esto. Esta select lo que haría es mostrarte esta consulta. El nombre de la persona, que es de la tabla persona, y el apellido de la persona. Pasa que ahora mismo no tenemos datos, ¿vale? Pero esto sería la select. Si nosotros a esa select le ponemos antes el create view, pues vamos a crear como una especie de tabla con una consulta. ¿Vale? Si nosotros ejecutamos esto, la consulta esta, si os fijáis aquí, me va a generar como si fuera una especie de nueva tabla. Lo tenemos aquí en vistas. Básicamente es como si fueran estas de aquí, con los tres campos. Campo nombre persona, porque le he puesto un alias, y el campo apellido persona. Y ahora mismo lo trataríamos como una tabla, lo que pasa es que aquí no hay datos. ¿Vale? Y si vemos la sintaxis, pues lo tendríamos así. Lo queréis ver. Bien, esto sería con datos sí podríamos verlo correctamente, ¿vale? Ahora mismo no voy a perder el tiempo en meterle datos, ya lo veremos a lo largo de todo el curso. ¿Cómo eliminamos una vista? Pues simplemente drop view, personal, juego, ¿vale? Y lo eliminaría. Bueno, pues vamos a guardar esto, ya os paso si queréis las soluciones. Y nada, era el segundo ejemplo y el siguiente ya mi idea es hacer a partir de un modelo relacional, pues hacer el paso a lo que son las tablas, ¿vale? La creación de tablas. Bien, pues un saludo a todos. Espero que os sirva el vídeo.